ahorita, más bien terminé hace un mes el doctorado al Instituto de Geografía, y bueno, esta investigación, como antecedente también, parte desde la geografía regional. Es muy interesante escuchar las distintas ponencias porque veo que muchas vienen como desde las ciencias duras, y bueno, este es un intento un poco desde lo cual de dialogar justamente con todo esto que se hace, sobre todo desde las obras de ingeniería para la gestión del agua de las grandes ciudades. Perfecto. Ay, creo que se salió un poquito, pero bueno, les platico. Las bases de esta investigación parten de una pregunta, digamos, relativamente sencilla. No sé si hay alguna pregunta de doctorado que sea realmente sencilla, pero bueno, pongámoslo así. Que es un poco lo que yo me quise plantear, es qué es lo que sucede con la gestión del agua, y ahorita les voy a platicar dentro de todo el proceso de la gestión del agua, qué variables, cómo la gestión del agua puede brindar elementos de análisis sobre los procesos territoriales y las dinámicas socioambientales bajo una escala urbana regional. Y bueno, un poco el antecedente, lo que mueve a esta investigación y justamente la creación de esta pregunta, la definición de esta pregunta, es que, no voy a hablar demasiado, pero tradicionalmente dentro de la geografía regional y específicamente dentro de los enfoques de las regiones urbanas, hay distintas explicaciones para entender qué hace a una, digamos, cómo se define o cómo se conforma una región urbana. Tenemos una gran ciudad, una gran metrópolis, ¿no? O una megaciudad, como le queramos llamar, y bueno, hay elementos, por ejemplo, desde el punto de vista económico, hay elementos desde el punto de vista demográfico, hay elementos históricos, flujos y cuestiones de conexión entre distintas ciudades que conforman una región urbana. Hay elementos de transporte, por ejemplo. Entonces, en mi investigación, a mí me interesó conocer cómo el agua, cómo la gestión del agua y específicamente las infraestructuras hidráulicas y las políticas públicas podían también ser un elemento adicional para explicar la región urbana y por ende también, por supuesto, para definir una nueva política pública en términos de gestión del agua que tuviera un alcance regional. Y bueno, bajo esta lógica, es una pregunta general, yo me interesé en conocer el caso de Ciudad de México. Para quien no sabe, bueno, Ciudad de México es una de las 10 más grandes ciudades del mundo, megaciudad, considerada una megaciudad. En términos metropolitanos tiene más o menos 20 millones de habitantes, y a nivel regional, toda la región que yo analicé, más o menos contempla alrededor de unos 50 millones de habitantes. Ahorita les voy a explicar un poco en qué consisten estos más o menos 50 millones de habitantes. Y bueno, también analicé, por supuesto, aquí muchos de nosotros conocemos, y colegas hidrólogos conocen, que el caso de Ciudad de México es bastante particular justamente por todo este sistema de lagos que teníamos en la capital mexicana, por todo el sistema de ríos y las propias características de la cuenca de México. Estamos construidos sobre un sistema de lagos, lo que tiene también ciertas características ahí en términos físicos, que no me metí a investigar, pero bueno, le hacen un caso como excepcional por estas dos razones. Hice la temporalidad del año 2000 a la fecha, y esto es un poco también por cómo se marca desde el punto de vista político internacional el año 2000. Hice este corte un poco por los datos que tenía, sobre todo datos de MEGI, de los censos y demás que trabajé, pero también justamente por las políticas y por cómo se empieza a posicionar la ciudad en términos internacionales, ¿no? Lo cual me pareció bastante interesante. La escala de este estudio fue regional, aunque por supuesto, como buena geógrafa y como desde el ojo gráfico, fui analizando el proceso desde estas distintas escalas. Me interesaba ver el proceso a escala regional, pero por supuesto sin dejar de lado lo que sucedía en una dinámica metropolitana, y lo cual es más importante, que a veces se deja mucho de lado, se había dejado históricamente de lado dentro de la geografía regional, que es la parte del periurbano, estos espacios de transición entre lo urbano y lo rural. Bueno, la metodología fue básicamente la dividí, grandes rasgos de nuevo, en tres grandes momentos. En primer lugar, un poco también como parte de los ejercicios o del ejercicio dentro de la geografía regional, lo que hacemos es ir viendo como distintas capas el espacio que estamos analizando, ¿no? Entonces, analicé primero justamente las características naturales, específicamente la parte
cuencas que estaban ahí involucradas, los ríos, el sistema de lagos. Por otro lado, también la dinámica urbana, no solamente de la zona metropolitana del Valle de México o Ciudad de México, que ahora le llamamos así también, sino también, por ejemplo, otras nuevas formas de regionalizar el espacio. Podrían ser la región hidropolitana, esto lo han hecho más, por ejemplo, desde la parte de la historia y de la sociología y la geografía. Y por supuesto también de todas las transformaciones que se han dado, porque yo me especialicé o yo me enfoqué muchísimo en la parte de la infraestructura, ¿no? Entonces también justamente esta historicidad de cómo se fue transformando el territorio, que esa es otra cosa. Cuando estudiamos el caso de la Ciudad de México, cuando estudiamos la perspectiva también de las problemáticas que hay en términos del agua, olvidamos que hay más de 500 años de historia en transformaciones del territorio en términos de ingeniería, ¿no? Entonces esto también es un punto súper importante que estuvo presente a lo largo de la investigación y que no se perdió. A pesar de que es un estudio contemporáneo, no pierdo de vista esto porque mucho de esto explica también esta dinámica regional. Después, pues bueno, hice un análisis más de corte, digamos, estadístico. Lo que hice fue utilizar una base de datos de CONAGUA que se llama el índice de vulnerabilidad a la sequía. Este índice tiene 3 dimensiones: social, ambiental y económico. Yo únicamente utilicé el ambiental y esto fue porque lo crucé con otra capa. Hice un análisis que se llama, en estadística se llama índice de Moran. Entonces fui utilizando como las características, lo crucé con un índice que se llama el índice de consolidación urbana regional, que justamente hizo y desarrolló el equipo de investigación que yo me adherí en mi investigación doctoral, que lo que hacen es analizar a escala municipal, ambas capas de datos son a escala municipal, y yo lo que hice fue analizar justamente qué tanta relación hay entre esta vulnerabilidad ambiental a la sequía y la parte de la consolidación urbana regional. Ahora voy a explicarles el cómo. Y bueno, de ahí hice un cruce justamente con las políticas públicas actuales para ver qué se puede hacer. No sé si... bueno, esto es básicamente la zona de estudio que usé. Marco, sobre todo sobresalto las zonas metropolitanas, porque si ustedes se fijan muchas veces también cuando pensamos en la gestión del agua, pensamos en el sistema Lerma y Cutzamala, en el caso de Ciudad de México, que es un sistema de trasvases que se construyó durante el siglo XX, más o menos como en la década de los 40, después en los 70, y se ha ido integrando distintos elementos, pero también existen otros proyectos que han sido pensados para abastecer a la Ciudad de México, y las implicaciones que esto tiene en términos de ingeniería son enormes, pero también las implicaciones ambientales y sociales son fuertísimas. Entonces, consideré justamente no solamente lo que está en el sistema actual, que es el sistema de Cutzamala, que de hecho va hasta una partecita de Michoacán, y el Estado de México, y por supuesto cruza y hay una conexión aquí muy directa con la zona metropolitana de Toluca, sino también estos otros que son justamente los que se han planteado como alternativas para abastecer a la Ciudad de México. De hecho, el que está aquí como la escala, se descartó porque la operación de abastecimiento se agotó. Y bueno, todo esto, además de las interacciones que hay entre estas zonas metropolitanas, explican bastante de esta problemática, no solo en términos sociales, sino también ambientales. Lo que hice también aquí fue mapear justo los puntos y los espacios de lucha. Un poco más adelante, aquí lo que hice justamente fue el cruce de los datos. Si ustedes se fijan, esto que está en rojo es únicamente el índice de la vulnerabilidad a la sequía en términos ambientales, y aquí el cruce con la parte del INCUM. Y el resultado fue este. En geografía regional también utilizamos algo que se llama foremas regionales. Usamos ciertos símbolos para significar como áreas críticas, y bueno, los resultados, ya estoy súper corta de tiempo, pero bueno, los resultados son un poco esto. Yo propongo también en mi tesis hablar justamente de estos sistemas hidroterritoriales, un poco como referencia también a lo que comentaban aquí algunas colegas de la parte hidrosocial, que viene también de la ecología política, para hablar justamente de esta dinámica y de estas problemáticas, no solo dentro de la escala metropolitana, sino también en los espacios periurbanos y las problemáticas que hay y las zonas de interdependencia que se generan al respecto. Bueno, voy a dejar esto por aquí, podemos seguir hablando de preguntas y respuestas, y aquí están mis datos. Muchas gracias.